Hace unos días me comentaron que una mujer que está comprometida a casarse en un par de meses se quejaba que su futuro esposo hacía y decía cosas de las cuales ella no estaba de acuerdo, hasta vergüenza como novios ha sentido en ciertos momentos. Esta persona le hacía ciertas escenas de celos, la forma de comportarse, de hablar o tomar decisiones, se sentía ella como un poco ofendida. Ella le decía a esta persona, a otra persona que estaba ya cansada y harta de él y de esa situación, a lo que la otra persona le respondió: ay, mamita, qué pronto te cansaste y ni siquiera te has casado. Ni siquiera te has casado y ya quieres dejarlos. En otras palabras, esta persona no está dispuesta probablemente a caminar al final hasta que la muerte nos separe con este hombre. Ella fácilmente en unos años entrará en la lista de las que digan: ya no amo a este hombre. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Ya no amo a mi esposo. Ya no amo a mi esposa. En este mundo nos ha vendido una errónea idea del amor. Pero totalmente pensamiento e idea corrupta acerca de cómo ser esposos. Nos vende una idea más novelesca, ficticia, ya que sí hay peleas, sí hay desacuerdos, etc. Por lo tanto, en esta noche deseo que podamos entender que la idea o el sentimiento que muchas veces se tiene de que dejamos de amar a nuestro cónyuge obedece más a un corazón pecaminoso, al egoísmo, y que para recuperar ese amor solo lo podemos hacer en Cristo. Por eso es que aquí interviene la famosa palabra, el enamoramiento. En esta época en que vivimos existe un concepto tergiversado acerca del matrimonio que ha vuelto a las personas, o que piensan, cualquier persona tiene su propia idea del matrimonio. Es un concepto personal y no tienen el concepto divino porque no conocen a Dios y carecen de esa perspectiva. Por lo tanto, envuelven al matrimonio como algo material, algo de mi complacencia, una complacencia más sexual, centrado en las emociones, como si que eso fuese el todo. Jesús se enfrentó a algo similar cuando hizo un discurso acerca del matrimonio, como él deseaba que fuera para su pueblo. En Mateo capítulo 19, versículo 10 dice: le dijeron sus discípulos. ¿Quiénes le dijeron, hermanos? Sus discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos del Señor. La visión que tenía el Señor acerca del matrimonio era totalmente diferente a la de los discípulos. Ellos no podían imaginar cómo algo tan bueno como es el matrimonio había salido del mismo corazón de Dios. No comprendía esa manera de pensar de Jesús. Ahora bien, si esto ocurría en aquel tiempo con aquellos judíos discípulos que tenían ese tipo de pensamiento, ¿cómo será entonces hoy en nuestra cultura actual? Donde el ego, la autonomía, y en donde la centralidad de esta cultura es el libertinaje y la sensualidad. Una cultura como en la que estamos viviendo encuentra incomprensible la gloria del matrimonio como tenía en la mente nuestro Señor. Creo que si Jesucristo, nuestro Señor, estuviera en este momento, en esta cultura en la que actualmente estamos viviendo, diría las mismas palabras que leemos luego en Mateo siempre 19, el versículo 11. ¿Qué dijo el Señor? Esto, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. Así que me veo también en esto, que por mi propio pecado, egoísmo, y en esta cultura que muchas veces consciente o inconscientemente nos arrastra y nos esclaviza a algunos, provoca que no logre ver muchas veces la gloria y el maravilloso propósito de Dios para mí y para mi matrimonio, para con mi esposa. Así que esta cultura no debe ejercer poder ni influencia
sobre nuestras vidas, mucho menos en su hogar y mucho menos en su relación con su mujer o su esposa, en nuestros matrimonios. Y parte de esto es el enamoramiento. Antes de casarnos, ¿se acuerda? Antes de casarse usted con su esposa, vivíamos en una ilusión hermosa como pareja. Aquí hay una pareja recién casada de jóvenes que estuvo conmigo en el ministerio de jóvenes. Cada vez que los miraba, agarrados de la mano, comiendo, es una ilusión hermosísima el noviazgo. Los defectos, ¿se acuerdan? Eran virtudes, y esas virtudes se convertían a nuestra pareja casi en una persona perfecta. Si detectábamos algún defecto, lo cubríamos o lo justificábamos sin ofenderla o ofenderlo. Sus llegadas tardes eran bromas de buen gusto, ¿se acuerda? Ay, que viniste tarde otra vez, mi amor. Tan linda, tan bello. Hoy no. Esperar en el semáforo en rojo junto a ella era lo más hermoso y eterno que queríamos pasar. A mí me pasaba con Jackie. Ahí quería, ojalá que se ponga en rojo. Y se ponía en rojo. Y esos 2 minutos, le cantaba, le enamoraba. Canto mal, hermano. Hoy no. Sus besos únicos, no habían otros, ni habrán otros. Su cuerpo, su olor, su mirada. No había comparación. El enamoramiento. Pero algún tiempo después, uno de los argumentos que vino y que bombardeó ese mismo matrimonio que antes eran esos novios con esa ilusión, con ese enamoramiento, hoy escucho en la consejería, pastor, ya la dejé de amar, ya no la amo, es que ya no siento nada, ya no siento como cuando me enamoré hace 30, hace 25, hace 15, hace 10 años de ella o de él cuando éramos novios, ya no siento lo de antes. Queremos sentir esa ilusión de quinceañera, de cuando teníamos 15 y nos enamoramos de aquella vecina con tu esposa. Los defectos hoy se vuelven realmente lo que son, horrendos defectos. Ahora es difícil encontrar una virtud en ella o en él. Todo me molesta de ella, todo me molesta de él. Así que funcionamos mejor como amigos. Divorcio. Cuando esto pasa, es que estamos buscando nuestra propia gloria, nuestro propio bienestar, ser lleno y pleno con esa persona que es tan imperfecta como yo. Y queremos ser adorados y exaltados. Y si en el matrimonio con esa persona ya no lo hace, entonces lo desechamos. Y viene el argumento, quizás ya lo dejé de amar. Esa frase dañina, ya no lo amo, obedece al egoísmo. Realmente lo que se quiere decir es otra cosa. Esa mujer, ese hombre ya no me sirve para mis propósitos, ya no me funciona. Mientras nos llena y cumple mis propósitos egoístas, decimos, la amo, lo amo. Pero cuando deja de llenarme en muchas maneras, ya no le amo, ya no me sirve. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 5, que el amor no hace nada indebido. Y después dice, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Quiere decir que no busca ser servido, sino servir, dar al otro independientemente reciba. Es por eso que es un pacto. Este argumento varía del propósito de Dios, que el matrimonio fue diseñado para que una pareja pecadora e imperfecta busque a aquel que es perfecto y viva centrado sus vidas y matrimonios en él y para su gloria. El matrimonio es un pacto, como decía el pastor David en su oración. Un pacto es un acuerdo o convenio entre dos partes que se comprometen a respetar lo que se ha acordado o lo que se ha estipulado. Es un convenio que expresa la relación especial de Dios con su pueblo, Cristo y su iglesia amada. El matrimonio es más que una costumbre, más que una norma, es un acto espiritualmente profundo en el que Dios está involucrado plenamente. El matrimonio es un pacto entre la pareja de novios y Dios mismo. La pareja, el matrimonio y Dios. Este pacto tiene como base Dios. Este pacto tiene como centralidad
Dios y no mis emociones, que bien es cierto que tienen algo que ver dentro de toda la relación, sí, pero no de la manera que nosotros pensamos y queremos, sino de una forma, de la manera como Dios quiere, de una forma santificada. Este pacto no solo involucra a dos personas, sino que son tres, la pareja, como lo dije, y Dios mismo. Y acá es cuando debemos de guardar el pacto, porque el matrimonio es la idea divina de Dios, fue un diseño de Él. Qué hermoso. No es bueno que el hombre esté solo. Qué bondad. Qué bondad. John Piper, que algunos lo han leído en su libro Pacto Matrimonial, dice sobre esto: el matrimonio es obra de Dios porque fue su diseño en la creación del hombre como varón y mujer. Esto dejó claro en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre y a su mujer, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves del cielo, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fue la idea de Dios. Ahora, ¿por qué entonces creo que he dejado de amarlo? ¿Por qué tengo esa idea que he dejado de amarla? Primero debemos de entender la fuente del matrimonio. Si no entendemos esto, vamos a seguir creyendo que no lo amo. Ya lo vimos, fue una idea de Dios. La fuente es que Dios creó el matrimonio por su palabra. Dios no solo nos entrega a su hija, sino que crea ese vínculo por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estas palabras, si bien es cierto, fueron escritas por Moisés, pero fue inspirado por Dios. Así que el matrimonio nace por su palabra. Entonces, depende de su palabra siempre. Su matrimonio depende de aquel que creó el matrimonio. Depende de la palabra de Dios y no de una decisión de amar. ¿El amor es una decisión? Sí y no. No porque tus decisiones, voy a responder, no. Porque nuestras decisiones, sus decisiones están marcadas por el pecado y las decisiones nuestras solo pueden ser dirigidas o decidir por la rebelión y ofender a Dios. Nuestra voluntad está corrupta por el pecado, por lo tanto nuestras mentes deben haber sido transformadas por la palabra de Dios en nuestra conversión. Así que cuando tomamos decisiones deben de ser bajo la voluntad del Señor, dictadas en su palabra. Eso significa entonces, hermanos, que amar deja de ser una decisión, sino que es un mandato de Dios para nosotros. Efesios 5:25, maridos. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué dice? ¿Cómo? Maridos, amad. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo no dijo, decidan, ver si pueden decidir amarla. No, es un mandato, y es así por la cual decidimos obedecer el mandato y amar a nuestra esposa. De esa forma es que el amar es una decisión, pero esa decisión viene de ser expuesta ante la santidad de Dios en su palabra. Pues no importa cuántos defectos, ofensas me haya hecho mi esposo o mi esposa, yo obedezco el mandato y por consecuencia decido amar y perdonar como la palabra de Dios me lo dicta. Por lo tanto, no es una emoción, es un mandato y yo obedezco su palabra. Es por eso, hermanos, que el matrimonio es para su gloria y no para la de una persona que demanda adoración. Tiene que ver con su gloria. Es por eso que es creación de Él. Y si tiene que ver con su gloria, entonces esa gloria la encontramos en Cristo. Y a Cristo lo encontramos en todas las santas escrituras. Por lo tanto, un matrimonio tiene su supervivencia, tiene su plenitud solo ante la gloria de su palabra. Hermanos, ese argumento que dejé de amar se desvanece poco a poco cuando tenemos esa relación con esa gloria, con Cristo mismo. Cuando usted y yo le tememos es que le amamos y obedecemos. Si usted dice que dejó de amar a su esposo,
a su esposa es porque ha dejado su gloria por la búsqueda de la suya, por causa de nuestro corazón pecaminoso. La evidencia que has dejado de amar a tu esposa es por tu pecado, que se manifiesta con tu alejamiento, frialdad y desamor a Dios, que se manifiesta en que tú has dejado de orar, meditar en la palabra y te has apartado del cuerpo de Cristo, la iglesia. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Si tú afirmas que has dejado de amar a tu esposa, es porque has dejado a Cristo. Has dejado ver la cruz, de amar el evangelio. No es por la rutina. Si en cuarentena, estábamos hablando con unos hermanos, en cuarentena, ¿cómo estuvimos? Acuérdese, una rutina. Antes la miraba 1 hora al día, ahora la miraba 24 horas. No es por la rutina, no es porque no lo atiende, etcétera, porque has dejado a Cristo. Así que estar casado con ese pecador o pecadora no es principalmente permanecer en el enamoramiento, sino se trata de guardar el pacto hasta que la muerte nos separe, en enfermedad, en angustia, en la riqueza, en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Nos mantenemos fiel porque Cristo jamás abandonaría su iglesia. La amó, la ama y la seguirá amando, pues viene por ella por segunda vez y así permaneceremos gozosos, gozándonos con Él en eternidad. ¿Cómo vuelvo entonces a amar a mi esposo? Es una pregunta que ahí está y me la preguntan. Vuelva a amar a Dios. No existen tips, no existen terapias psicológicas. Primera de Juan 4 dice, y nosotros tenemos este mandamiento, el mandato. ¿De quién? De Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La única manera de volver a amar es amando a Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndose. Arrepiéntase por haber abandonado al Señor, por lo que le ha ofrecido este mundo. Otra mujer, otro hombre que cree usted que la está o lo está llenando con palabras que la emocionan o lo emocionan y sexualmente. Hay que arrepentirnos por nuestro orgullo. Es el orgullo. Nuestro orgullo ha sido mucho más fuerte que la gracia de Dios para con nuestra pareja. Quizás es cierto, te ha maltratado, humillado, y quizás es verdad, hasta ha adulterado, y estás herida o herido, pero así como Cristo nos perdonó en la cruz, así tú puedes perdonar y volver a amar. Vuelve a Dios. Esa es la manera que decidimos amar, como Cristo amó. Pida perdón al Señor. Pida perdón a su esposa, a su esposo. Y vayan juntos a la cruz. Solo en el Evangelio podemos encontrar el verdadero amor a Dios. Por lo tanto, solo Él nos puede enseñar a cómo volver, cómo amar, cómo apreciar, cómo gozarnos y disfrutar a tu esposo y a tu esposa. Solo en Él. No dejes que el orgullo vuelva a los siguientes años de tu vida una amargura con tu esposa, con tu esposo, sino que puedas vivir la plenitud de Dios en el matrimonio solo a través de Jesucristo, a través de su palabra. Amén. Y de lo que yo quiero hablar ahora, el título de la enseñanza que traigo para ustedes hoy es Perseverando juntos en adoración a Dios. Y para comenzar quiero hablarles del matrimonio perfecto. Aunque usted no lo crea, había un matrimonio perfecto. El hombre perfecto y la mujer perfecta estaban casados. Habían tenido la boda perfecta. Vivían en el lugar perfecto. Tenían el trabajo perfecto. Todo era bueno. Pero
no les fue suficiente. Y entonces toda esa perfección se derrumbó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que un matrimonio perfecto de repente dejara de serlo? Lo mismo que hace que nuestra vida y nuestro matrimonio no sea perfecto: el pecado. Y es por eso que en los minutos que me quedan yo quiero que juntos aprendamos lo siguiente. En tu matrimonio podrán vivir juntos hasta que la muerte los separe, solo si perseveran juntos en la adoración a Dios. Pero para eso tenemos que comenzar hablando de cuando la tragedia llega al matrimonio. Y cuando la tragedia llega al matrimonio, el pecado siempre está de por medio. Génesis 3, 1 al 6 dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo la mujer: con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y a partir de allí comenzó el dolor, comenzó el tormento, la distorsión de la naturaleza, la perversión de los dones de la humanidad, la degradación del hombre y la mujer comenzaron en ese mismo momento. Todo eso nos llegó cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios porque desearon ser como Dios. Ellos querían ser autónomos. Ya no querían depender de Dios sino que depender solo de ellos mismos. Ellos querían ser su propio Dios. Con esto vemos que el pecado en nuestras vidas, individualmente hablando, pero también el pecado en los matrimonios, es un problema de adoración. Como Pablo lo explicó en Romanos 1, 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 25 dice: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasa en los matrimonios hoy? Que les impide perseverar juntos hasta que la muerte los separe. Que dejaron de ver a Dios como Dios. Dejaron de ver a Dios como glorioso y digno de honor. Dejaron de ser agradecidos con Dios, al contrario, fueron ingratos. Entonces su mente se distorsionó y su corazón se oscureció. Entonces dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorarle a criatura. Esto es bien importante comprenderlo, porque la mayoría de veces los matrimonios piensan que no pueden perseverar ni permanecer juntos por cosas externas a ellos. Pero lo que divide las relaciones entre el esposo y la esposa es el pecado. Y el pecado, al final de cuentas, como les dije antes, es un problema de adoración. Por eso, esposo, por eso, esposa, ¿qué o a quién estás adorando tú en tu vida? ¿Estás adorando a Dios o a algo más? En otras palabras, ¿qué ídolo has levantado en tu vida por el cual has dejado de adorar a Dios? ¿El dinero? ¿La comodidad? ¿Tu imagen? ¿La libertad? ¿El placer sexual acaso? ¿Los bienes que posees? Y podemos seguir aquí, porque como Calvino dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y si te das cuenta, estos que he mencionado, estos ídolos, todos ellos que he mencionado, e incluso en aquellos que tú has podido pensar en estos segundos,
Lo que hacen estos pequeños ídolos es que apuntan a un ídolo mayor. Tú mismo. Tú mismo. Porque al final se levantan estos ídolos para satisfacerte a ti mismo. Porque al final el que quiere ser Dios eres tú. El que quiere tomar el lugar de Dios eres tú. Somos nosotros. Y es interesante notar que esta tragedia inició con las palabras mentirosas y engañosas de Satanás, la serpiente antigua, que le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho. Y así inicia esta tragedia, pero se consuma esta tragedia cuando la palabra de Dios dejó de ser suficiente para Adán y Eva, y entonces creyeron la palabra de la serpiente. ¿Cuáles son los con que Dios les ha dicho que se están levantando en su vida, que se están levantando en su matrimonio? ¿Qué cosas están escuchando ustedes hoy en su matrimonio que han hecho que la palabra de Dios deje de ser suficiente para ustedes? Y es que muchos matrimonios están creyendo mentiras y están viviendo en base a las mentiras. A la mentira de que pueden ser felices sin Dios. A la mentira que no es necesario perdonar. Que el orgullo es sinónimo de fuerza. A la mentira de que cada quien puede buscar su propia realización independiente de su cónyuge. A la mentira de para qué tener hijos que impidan que cumplamos nuestras metas. A la mentira de que no necesitamos a Dios. ¿Para qué ir a un grupo de edificación? ¿Para qué ir a un servicio de matrimonios? ¿Para qué vamos a ir al jueves? Si al final aquí estamos tranquilos en el sillón y lo podemos estar viendo por Facebook o por YouTube. No es que no quiero que lo vean por Facebook y YouTube los hermanos que nos están viendo desde sus casas. Pero si teniendo la posibilidad de venir y estar acá, compartiendo con sus hermanos y teniendo comunión con sus hermanos, con otros matrimonios, no lo hacen, júntense a qué ídolo están sirviendo. Todos esos con que Dios te ha dicho te están apartando de la palabra de manera que te enfoques en adorarte a ti mismo. Y a medida que la adoración a ti mismo está aumentando, tu conciencia de la gloria de Dios está disminuyendo y tu distanciamiento con tu cónyuge se hace más grande. Porque has dejado de adorar al único Dios verdadero digno de adoración y te estás adorando a ti mismo. Te has levantado a ti como tu propio ídolo. Entonces lo que hay en tu hogar, lo que hay en tu habitación, es una guerra de ídolos. Y hay un enfrentamiento de un ídolo por acá llamado esposa y un ídolo por acá llamado esposo. Que como se están adorando a sí mismos, están buscando todo para ellos mismos. Y eso se evidencia de diferentes formas. Pero ¿cuáles son las consecuencias entonces de no perseverar en nuestra adoración a Dios, sino que en la idolatría a nosotros mismos? La primera de ellas la vemos en Génesis 3:7 que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y es que Génesis 2:24 dijo Dios, y por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el siguiente versículo, el 25, con el que termina el capítulo 2, dice, y Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén y no se avergonzaban. Antes no se avergonzaban, ahora la vergüenza ya formaba parte de sus vidas. Se avergonzaban de sí mismos y posiblemente del uno del otro. Pero, ¿qué lleva a una persona a avergonzarse de su cónyuge? ¿Qué es lo que lleva a un esposo a avergonzarse de su esposa? ¿Qué es lo que lleva a una esposa a avergonzarse de su esposo? Es el pecado. Es el pecado que hace que esa persona, que ese cónyuge se esté autoidolatrando y por lo tanto lo hace ver o él piensa o ella piensa que es superior a su esposo o a su esposa. Y por lo tanto, esos errores de su esposa, como él se ve superior, como ella se ve superior, esos errores de su esposo lo avergüenzan.
Porque yo soy mejor, yo no cometo esas cosas, esas son tonterías. Una segunda consecuencia la encontramos en Génesis 3, 12 y 13. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es de esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y acá tenemos la culpa. ¿Quién tiene la culpa por los problemas en el matrimonio? El esposo culpa a la mujer. La esposa culpa al esposo. Y eso lo vemos en consejería. De repente, miren, no es extraño que de repente los dos esposos que están en consejería culpan al consejero. Pero al final terminan culpando a Dios. Como Adán hizo: la mujer que tú me diste. Tú me la diste. Pero, ¿por qué pasa esto? Nuevamente es por un problema de adoración distorsionada, un problema de idolatría, que hace que el que le echa la culpa al otro se vea como mejor, como más bueno, por lo menos como menos malo, como menos peor. Pero no solo eso, sino que vemos una tercera consecuencia. Gálatas 3:16 en su Génesis 3:16 en su segunda parte dice: con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Tu deseo será para tu marido significa que cuando el pecado se enseñorea a la mujer, el deseo de la mujer va a ser de dominar, controlar, someter o explotar al hombre. Y cuando el pecado se enseñorea del hombre, va a responder de la misma manera, pero con su fuerza la va a querer someter. Se va a enseñorear sobre ella. Su liderazgo no será en amor, sino que será tiránico, abusivo, violento, marcado por el pecado. Y es que lo que vemos acá es que la esencia del pecado es la autosuficiencia y la autoexaltación del yo. La mujer se autoexalta y se cree suficiente, el hombre se autoexalta y se cree suficiente en sí mismo. Y se ve primero en la rebelión a Dios, porque dijeron: no, yo quiero ser como Dios, yo voy a ser Dios, ya no necesito a Dios, me tengo a mí mismo. Pero después se ve en la relación entre los cónyuges. Por lo tanto, por el pecado, el esposo, idolatrándose a sí mismo, buscará autoexaltarse, dominar, controlar y explotar a la esposa para sus propios deseos privados, porque él piensa que tiene derecho a todo, porque él piensa que es Dios. Él se ha levantado a sí mismo como un ídolo. Y lo mismo la esposa. La esposa, por el pecado, va a buscar idolatrarse a sí misma, buscar autoexaltarse, dominar, controlar y explotar al esposo para sus propios deseos egoístas, porque piensa que lo merece. Y entonces en este pasaje estamos viendo una descripción de la forma en que son y serán las cosas mientras reine el pecado. Hombres dominantes, mujeres engañosas, hombres abusivos, mujeres que se rebelan, etc. Pero ese no es el significado del hombre y la mujer a imagen de Dios. Es la fealdad del pecado lo que hace eso. Es la fealdad de la idolatría y de una adoración distorsionada, como Pablo escribió en Romanos 1:28. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La pregunta lógica que sigue a todo esto, hermanos, es: ¿cómo se puede perseverar en la adoración en el matrimonio? Si entonces me está costando perseverar en mi matrimonio, me está costando vivir juntos hasta que la muerte nos separe, porque hay un problema de adoración, porque no estoy adorando a Dios, ¿cómo sí puedo perseverar en mi adoración a Dios en el matrimonio? En primer lugar, debes de saber que no pueden hacerlo solos. No pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Y tienen que reconocer en primer lugar que sus propias fuerzas lo han metido en los líos en los que están. Necesitan de Dios. El único que puede restaurar la adoración de una persona hacia Dios es Dios mismo. Y aquí viene la gran buena noticia. Es que Dios es un Dios de gracia. Y Él, por medio del Evangelio, nos da su gracia amándonos con amor fiel, de manera que hace que los matrimonios podamos perseverar juntos hasta que la muerte nos separe, al perseverar juntos en la adoración a Él.
Debido a esto, la Biblia desde el principio nos muestra que la tragedia del pecado no es para siempre. Imagínense que en medio del juicio por el pecado hay esperanza. Ayer o hoy por la mañana leí una frase de Tomás de Aquino que decía: Dios es más pronto para dar misericordia que para castigar. Dios se deleita más en la misericordia. Y por eso encontramos Génesis 3:15 en medio de todo esto. Pondré mi enemistad, le dijo Dios de la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y es que luego del gran pecado del hombre y la mujer, Dios mismo les predica el evangelio, prometiendo que de la simiente de la mujer vendría aquel que vencería a la serpiente, aquel que aplastaría su cabeza. Cristo. Es en Él que encontramos la esperanza para el matrimonio. Algo impresionante que aprendemos de Adán y Eva después de esta gran tragedia es que ellos creyeron en esa promesa. Creyeron en esa primera promesa, en ese evangelio hablado por Dios mismo. Imagínense eso, Dios mismo les predicó el evangelio en ese momento. Y luego del gran pecado del hombre y la mujer, cuando Dios mismo les predica el evangelio, les promete que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ellos creen en eso. Las consecuencias que mencionamos antes no desaparecieron. Todas se cumplieron. Incluso Dios les expulsó de su hogar. Dios les expulsó del huerto del Edén. Pero después de haber recibido y creído en el evangelio, el primer matrimonio salió del paraíso. Y salieron juntos. Permanecieron juntos. Perseveraron juntos porque la esperanza ya les había sido dada. Por eso si aquí hay matrimonios que aunque aquí se vean felices y rebosantes, pero por dentro y bajo las paredes de su hogar o dentro de las paredes de su hogar están viviendo en tragedia, aprendan de Adán y Eva. Aprendan de esos primeros pecadores. Pecadores como ustedes y como yo, que salieron del paraíso a enfrentarse al mundo caído, pero con la esperanza que le había sido predicada. Y esto se evidencia en Génesis 20 al 21. Dice: el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y aquí vemos cómo Adán creyó el evangelio predicado por Dios mismo. Y se evidencia en que él nombró a su esposa Eva, madre de vivientes, porque a pesar del pecado que había traído la muerte espiritual a ellos y después la muerte física, ella sería madre de vivos por causa de la obra de aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y sabemos que aquel que vino a aplastar la cabeza de la serpiente ya lo hizo y ya venció. Y lo hizo en la cruz. Pero luego de eso, Dios hizo un sacrificio para cubrir la vergüenza y la culpa de Adán y Eva. Los vistió con vestiduras de piel. Tuvo que sacrificar un animal para poner su piel y cubrir su vergüenza y su culpa. Asimismo, Dios, por medio del sacrificio de Cristo, cubrió nuestros pecados para quitar nuestra culpa y vergüenza, de manera que hoy podamos vivir para Dios, en adoración a Dios, en adoración a Él. Entonces, ¿quieres vivir con tu cónyuge juntos hasta que la muerte los separe? Primero, solo lo pueden hacer por Cristo y en Cristo. Crean en el evangelio y vivan por el evangelio. Arrepiéntanse de sus pecados y vivan para Cristo su Señor. En segundo lugar, vemos que el evangelio los va a llevar a tener una perspectiva correcta de ustedes mismos, pecadores, redimidos por gracia, de manera que ahora podrán vivir el perdón entre ustedes. En tercer lugar, Cristo los va a llevar a tener una perspectiva correcta de Dios por medio de su evangelio, para que cada día se asombren más de Dios, siendo asombrados por la gracia de Él. Y por último, ¿cómo va a venir ese asombro? Solo por medio del estudio de la palabra. Solo mientras ustedes se estén llenando de la palabra,
Y mientras la palabra es suficiente para su vida, van a combatir esos con que Dios les dijo, que buscan alejarlos de Dios y la correcta adoración a Él. Es por eso que nosotros como iglesia local, como Gracia sobre Gracia, insistimos mucho en que ustedes se discipulen, en que ustedes se congreguen, en que asistan a un grupo de edificación, porque ahí se predica la palabra. Es por eso, hermanos, que en tu matrimonio podrán vivir juntos hasta que la muerte los separe, solo si perseveran juntos en la adoración a Dios.